Hola, buenos días. Son las 8:30 de la mañana y yo no me metía ilusionista para levantarme tan temprano. He descubierto que hasta es de día y todo. Siempre he pensado que para jugar a rol había que meterse bien en el papel, sentirlo de verdad. Esto a una gente le resulta más fácil que a otras, ¿no? Por ejemplo, a ese tipo de personas que cuando sale del cine ha querido sentir eso alguna vez y se acuesta imaginándose en esas situaciones, en su imaginación, casi soñando ya con ellas, ¿no? ¿Quién no ha querido sentirse como Katniss Everdeen pegando flechazos a diestro y siniestro? O como un arquero de los Lannister, o mejor todavía, de los Stark, que soy más de Stark que de Lannister, o sentirse mitad hombre de cintura para arriba y de cintura para abajo caballo, pero por lo del arco, por lo del arco, o sentirte como Legolas con el arco de Galadrim en las manos. Hoy vamos a ver cómo podemos estar un poquito más cerca de todo esto. Y para ello nos queda 1 hora de camino. ¿Pero no andando? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? No solamente os vamos a enseñar eso, sino que además ir a estos hexágonos. El fantástico sitio en el que nos encontramos es el paraje de Vall-llobera. Ay, mirad esto. Hola, buenos días. Buenas. ¡Este es Rodri! Hola, buenas. ¿De quién está grabando? Un joven maestro arquero. Bueno. Es para el canal. Ah, vale. Así que grita ¡Funatic Channel! Frantic Channel. ¡Eso es! Esta foto es una foto de nuestro maestro arquero, padre de pequeño Rodri. Lo que pasa es que está de vacaciones. Así que un saludito desde aquí. Que te lo pases bien. Una vez que lleguéis aquí, vuestro guía, ya sea Rodrigo padre o Rodri hijo, os darán unas nociones y unos datos interesantísimos sobre historia de la arquería y sobre materiales. Después, de acuerdo con vuestra complexión física, os aportarán cualquier material que necesitéis, desde el arco con la tensión adecuada, materiales de protección, todo lo que necesitéis para una óptima práctica de esta actividad fantástica y maravillosa. Después pasaréis al campo de entrenamiento.
señor, esto es un tiro bastante recogidito. Este de aquí es Albert Mediavilla. Es un crack, pero pertenece al lado oscuro. Pertenece a los francotiradores, con tanta maquinaria. Míralo. Pero es un monstruo. Di hola, Albert. Hola, hola. Desde el lado oscuro, saludos. Una vez que hemos cogido nuestro estilo y hemos sentido un poquito de confianza metiendo flechas, pues pasamos a el circuito de iniciación, que veréis cómo mola. Vamos, Rodrigo. Sí. Aquí nos encontramos la figura número 1. ¿Es aquello? Es ese lobo. Ahí está. Vale, como veis tiene unas marquitas donde ahí encima de la paletilla, que es donde se hará la puntuación. ¿Vale? Y esa piqueta azul que hemos visto antes y esta piqueta blanca que está aquí será desde donde tendremos que tirar. Pero no solamente vamos a tirar a un lobo. Bien, tenemos un tejón. Un cochinillo jabalín. Un gamo, un ciervo, un algo con cuernos. Igual no es ninguna de las dos cosas. Y ya metiéndonos más en el bosque, que son los tiros divertidos, nos encontraremos un oso rascándose la espalda. Ahí está. Que hay que buscarla, que es parte de la diversión de esto. Ahí lo tenemos. Un lince. Menos mal que son de goma espuma, porque los linces son preciosos. Y la verdad es que la cacería, pues no me mola. Y este es el recorrido de iniciación que tendréis la oportunidad de hacerlo. Si venís una segunda vez, en la que ya tengáis un poquito más de tino, un poquito más de experiencia, podréis pasar al circuito grande. Un circuito que tiene, dependiendo de cómo lo hagáis, 20 o 24 figuras. Un pasote. Ladera de la montaña arriba y abajo. Cuando sales de aquí en este paraje tan precioso, eres mejor persona. ¿Qué quieres que te diga? Te sientes mucho mejor. Así que una vez que hayáis terminado pues pasaríais otra vez al campo de entrenamiento, en el que vuestro guía, Rodrigo o Rodriguillo, os harán realizar, bueno, una especie de tiros de combate, ¿no? Tiros todos a la vez, en batería, pero a la orden, ¿no? Cuando te digan ya, pues tiras. Que hay veces que te aguantan ahí y tú empiezan a temblarte todos los músculos. Luego pues tiros con rodilla en tierra y cosas súper divertidas. Y cuando se haya acabado toda la actividad, pues volvéis abajo y allí pues os harán una sorpresilla muy divertida. Ahora
Nosotros vamos a tirar un par de flechas más. Y después a comer. Y vamos a ver quién es el ganador del sorteo de Wake Up Cthulhu más otro juego a vuestra elección entre los dos que ofrecimos. ¿Veis estos hexágonos tan propios de nuestros jueguitos? Pues veréis cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos la mano inocente de Rodrigo. Vamos a mezclar un poco, ¿vale? Así, bien mezcladitos. Rodrigo, coge un al azar. En estos hexágonos están todos los nombres de los participantes, más otra vez todos los que compartisteis el evento en Facebook. Coge una, la que quieras. Esa, muy bien. Ahora, llévatela a la diana y la pones allí y la cuelgas. ¿Vale? Yo voy a tirar desde 20 metros, ¿vale? ¿Por qué tiro yo y no tira él? Que seguramente lo haga mejor. Porque él es más probable que dé en el centro. Yo, si doy en el papel, puede ser a cualquiera, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Y vamos allá. No tiene por qué ser con la primera flecha, lo aviso. ¡Y ha sido con la primera! ¡Sí, señor! Vamos a ver quién es el ganador. Aquí está. Y... ¡vaya! Ha caído justo en medio de Valentín Morillas y Lucía Quintana. Váyatela. Pero justo en medio, que no puedo decantar a quién ha sido. Así que vamos a hacer una cosa, y es que voy a volver a tirar, sí, pero en esta ocasión solamente a esto, con lo cual todavía va a ser más difícil. Solamente a Valentín y a Lucía, ¿vale? Aquí, esto va a ser ya mucho más complicado porque le tengo que dar a este trocito de papel. Y ahí. ¡Vamos! Jolín. Ahora sí. Ahora pones que sí. Ahora sí. ¡Vamos! Y el ganador de nuestro Wake Up Cthulhu es Lucía Quintana, con un timeline. ¡Felicidades, Lucía! Mándanos un mensajito por privado, por Facebook, por YouTube, por donde te dé la gana, para poder contactar contigo y saber dónde mandártelo. ¡Felicidades! Luego nosotros pues nos gusta ir a... Después ya cuando nos hemos aficionado pues vamos a tiradas medievales y hacemos concursos y tiradas, competiciones así súper chulas con el resto de los compañeros. Nos lo pasamos súper bien. Que en la última, que fue mi primera, fue... Bueno, quedé finalista y gané 2 fuets porque llegamos a la final 2, ¿sabes? Y el primero ganó un jamón, Isidro me ganó y me quitó mi jamón. Isidro. ¡Maldito Isidro! Hola. Hola, Isidro.
Me cae súper bien, es un gran tipo. Y después, si queréis, con la actividad, después de la actividad, pues os podéis quedar a comer. Un menú único. Pero mira qué menú. Oh my yeah. Y después de una jornada tan llena de actividad, llegas a casa mucho más tranquilo, satisfecho, habiendo compartido experiencias en plena naturaleza. Increíble, además el clima ha acompañado estupendísimamente porque hacía una temperatura ideal, solecito y a la sombra. Ay, increíble. Nada más, os recomendamos encarecidamente que hagáis cualquier tipo de estas actividades. Nosotros pues nos gusta repetir, así que nos asociamos. Ya sabéis, con un me gusta, una suscripción, somos un poquito más felices. No os privéis en comentar y en compartir este vídeo. Nos vemos en la mesa. ¡Buenas tichanes!